Ahí empezamos. Ahí ya está grabando. Bueno, sean todos bienvenidos. Gracias por formar parte de esta charla, este conversatorio, esta exposición. Bueno, por ahí tiene muchos nombres. Aquí lo importante es todo el conocimiento que vamos a adquirir. Muchísimas organizaciones, asambleas socioambientales, también activistas autoconvocados. Así que no voy a robar más tiempo con esto. Vamos a ir a la primera pregunta que tenía este temario, ¿no? Que decía víctimas de la contaminación, reconocimiento y leyes. Por ahí, no sé si esto se suma o va concatenado con la pregunta 2, que es leyes civiles ambientales, eficacia y aplicación. Pero bueno, Gustavo, ¿qué te dice esta primer ítem, ¿no? Víctimas de la contaminación, reconocimiento y leyes. Juan, déjame primero agradecerle a la benemérita Mari, que es la que insistía en que teníamos que hacer esta reunión. Y yo le decía, bueno, Mari, pero que sea así una reunión, una suerte de café de amigos, un café que a veces acá en Tucumán hacemos, donde nos juntamos, cambiamos opiniones, nos enojamos. Y con mucha libertad para poder decirnos las cosas que nos parecen bien y lo que nos parecen mal. Y Mari dice, sí, y de golpe y porrazo, bueno, empezó a sumarse gente y empezó a decir, bueno, va a venir tantas personas o tantas otras. Así que a Mari, esa gran mujer que conozco hace muchos años, de allá del sur, de mi querida provincia de Santa Cruz, yo soy nacido en Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. Y nada, que ella siempre está en contacto conmigo, sus problemas de salud la tienen a muy mal traer desde hace mucho tiempo, va y viene, pero ojalá nos esté escuchando y nada, para ella mi especial agradecimiento, también a vos y a todos los compañeros que hacen posible este encuentro, por aquello que yo dije, ¿no? de que sea esto como una charla de café, si ustedes quieren. La verdad es que estoy muy contento, empiezo a ver personas de cara conocidas y ojalá que podamos hablar con libertad de estos temas. A ver, ¿qué es lo que más nos cuesta para avanzar en las luchas ambientales? La participación de todos, la participación de todos que no nos reconocemos en realidad como víctimas del delito ambiental. Una de las cosas que yo aprendí allá por el año 2003, cuando se hizo el referéndum en Esquel, es que se decía, no somos ambientalistas, somos la ballena. Nosotros somos las víctimas de los crímenes ambientales, que en ese momento era muy famoso por el tema de la caza de ballenas. Nos cuesta asumirnos como víctimas de los delitos. Nos cuesta, y esa falta de conciencia en que somos víctimas de los delitos ambientales hace ni más ni menos que muy difícil convocar a la gente a las asambleas, a las reuniones, etcétera, porque para colmo de males, los medios de difusión también nos juegan en contra. En los tiempos que vengo recorriendo el país, América y el mundo entero, porque ya he estado en todos los continentes, me doy cuenta que es casi una fotografía igual. Vos le podés cambiar las caras, poner ojitos achinados, poner un morochón con pelo enrulado, poner un canadiense, y la fotografía es la misma. Gente que no se reconoce como víctima, gente que no participa en los encuentros porque solamente lo hace cuando el agua le llega al cuello, y unos medios sociales, una relación de medios de difusión muy esquivo a hacerle saber a la gente que justamente son víctimas de delito. Esto para mí es una preocupación de arranque porque cuando, para ser breves, estuve en este año con Mechi, mi esposa, que es la que me organiza estos encuentros, ella me decía cuántas provincias habíamos recorrido este año. Llevamos 17 provincias recorridas y más de 50 talleres.
en todos los casos, salvo honrosas excepciones, los organizadores se quejaban de que no había mucha gente, que no era gente, no había personas realmente comprometidas, que los dirigentes políticos, estos temas eran más una cuestión de campaña que una cuestión seria, y que sobre todo, cuando uno le acerca las herramientas, pareciera que prefieren el diagnóstico, por más tremendo que sea, y no la herramienta de la solución. Así que el primer problema serio que tenemos es que no nos reconocemos como víctimas. El segundo problema es que cuando nos reconocemos víctimas, nos aferramos a diagnósticos, pero yo te diría hasta de una manera muy psicopática, porque juntamos y juntamos diagnósticos de todo tipo. Lo más característico en esto lo veo con el tema del glifosato, de la contaminación con el glifosato, ¿no? La cantidad de diagnósticos que hay en torno al tema del glifosato, ya no solamente en Argentina, sino en el orden mundial, es fantasmagórica. Yo en una época los empezaba a acumular en los pendrive y hubo un momento que se empezaban a repetir. Y la verdad es que a veces tanto diagnóstico, tanto arbolito suelto, no nos deja ver en profundidad la extensión del bosque y lo que debemos hacer. Porque realmente lo que tenemos que hacer es buscar herramientas que nos permitan enfrentar ese diagnóstico. Herramientas, medicamentos que nos permitan dar con una solución, aunque sea muy provisoria, para esos diagnósticos tremendos que nos están golpeando, nos golpean de una manera brutal. Le decía los otros días a Eric Zamora, es un joven que la está peleando duro, incluso lamentablemente ahora está internado. Eric Zamora es un muchacho que la está peleando muy duro en Salta, empezó por el lado de los glifosatos, ahora se trasladó a organizar asambleas allá en el oeste de Salta. Josefina, si puedes silenciarte, disculpe Gustavo. Por favor, quienes tengan el micrófono abierto, ahí está, gracias. Entonces, él cuando fuimos a San Antonio de los Cobres y de ahí cruzamos a Cachi. Le digo, esa ruta 40, un paréntesis, si la van a hacer, muchachos, lleven hoja de coca, lleven pupusa para respirar, porque ustedes pasan a 4.895 metros de altura. Así que no es nada fácil de tolerar. Pero Eric me decía que le costaba mucho la participación política y que para el caso de la asamblea de Cachi había conseguido alguna visita, alguna reunión con los concejales, que finalmente no se dieron, pero vinieron sí a la reunión, a la charla de la asamblea, y se mostró muy interesante porque hace 2 días Cachi acaba de sacar una ordenanza antiminera que para mí es ejemplo, es la mejor que he visto en todo el país. Esperemos que el intendente no la vete. Pero ¿a qué viene a cuento a esto? Miren, primero, no nos identificamos como víctimas. Segundo, no tenemos una posibilidad cierta de desprendernos del diagnóstico, porque cuando nos reconocemos víctimas, vemos el diagnóstico, nos encerramos ahí. Y tercero, nos cuesta mucho la convocatoria de factores políticos, de factores de prensa, de factores de difusión, porque le tienen una mirada desentendida del problema. Los políticos solamente lo hacen con fines electorales y lamentablemente esto excede la función electoral. Así que yo lo que propuse fue dar un salto de víctima a herramientas, de víctima a dar talleres que nos permitan identificarnos, a que a cada uno le permita hacer un análisis de si son víctimas y en su caso cuál es la herramienta más práctica que tienen para esos fines. Por eso creo que el primer tema tiene que ver con eso. El segundo tema, Juan, era... Es leyes civiles, ambientales, la eficacia y la aplicación. Perfecto. Uno de los grandes problemas que tenemos en la República Argentina, y otra vez, en el mundo, no nos creamos que somos los peores. Entonces, miren,
aquí otro problema también. Hacemos grandes declamaciones. Hablamos del extractivismo, exageramos muchas veces datos y llevamos el tema del diagnóstico a un punto tal que el calentamiento global ya destruyó el planeta, es cosa como si fuera del pasado. La gente se espanta con esto, la gente, el ciudadano de a pie, con esos diagnósticos tremendistas, que lo que buscan es un apoyo político, sea para un partido, un candidato, o sea para una posición social. Esos discursos tremendistas ahuyentan. Y la verdad que cuando empieza uno a buscar algunas herramientas, lo primero que dicen, bueno, ¿cuáles son las leyes? El mundo del derecho son como dos globos. El globo del derecho civil y el globo del derecho penal. El globo del derecho civil es un globo de particulares, es un globo de derecho de partes, ahí están los conflictos de familia, los conflictos que tienen que ver con cuestiones administrativas. El globo del derecho civil en materia ambiental es maravilloso. Tiene unas leyes, Argentina tiene unas leyes ambientales mejores que muchos países de Europa. A mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, recorrer buena parte de lo que es el Benelux y darme cuenta de que Bélgica no tenía una muy buena legislación ambiental y que tenía serios problemas de contaminación con líquidos cloacales. Algo que en otras partes uno no podía imaginar que no tuvieran la legislación adecuada para enfrentar esos niveles de contaminación. En ese hecho puntual, en el tema central de las leyes ambientales, tenemos muy buenas leyes ambientales. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que no se aplican. El gran problema es que no conseguimos jueces y fiscales que las apliquen. Y acá voy a sumar un enemigo más. Como mi esposa me dice que mis cumpleaños son en una cabina telefónica de que no viene nadie a felicitarme, pero acá viene un problema más. Nuestros propios abogados ambientalistas son muy esquivos a presionar en el sistema de administración de justicia para que nos dé verdaderas respuestas por el incumplimiento de esas leyes civiles. ¿Cuál es la manera procesal más práctica para reclamar el cumplimiento de una acción o de una deuda de una ley ambiental? El recurso de amparo. El recurso de amparo es un instrumento que ustedes van a ver, se utiliza con mucha frecuencia y que pone al ciudadano en esta posición en una cuestión media complicada, porque si pierde tiene que pagar honorarios, tiene que pagarle honorarios al perito, la prueba le corresponde a hacer a la víctima, en el caso de la acción penal ya van a ver que no. El recurso de amparo es un expediente que se supone por ley es rápido, que dice que en 15 días se va a terminar. Hay recursos de amparo que todavía llegan. El caso Mendoza, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lleva 10 años un amparo y todavía no debe una sentencia a la Corte en eso. Así que acá el recurso de amparo en cuestiones de tiempo es fatal. Pero ¿quién es el cómplice de las demoras en esos recursos de amparo? Los abogados. Porque la ley es muy clara en los plazos en los cuales los jueces deben resolver no solo las acciones de amparo, sino las acciones civiles, las acciones penales. Es muy exigente en el tiempo en que se debe resolver. Y los abogados tienen dentro de la ley procesal una herramienta fundamental para que pasado los 5 días que debió resolverse, se llama pronto despacho. Es un escrito donde el abogado reclama de un modo efectivo que el juez mueva sus cachas y dicte sentencia. Si el juez no lo hace en el término de 3 días, tienen un recurso de queja que pueden ir a la Cámara Federal. Y si todo esto es una deuda de tiempo en la Cámara Federal, yo puedo presentar un pronto despacho en la Cámara Federal y un recurso de queja a la Cámara Federal de Casación Penal o a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mis colegas fiscales también tienen mucho miedo a los magistrados y no son de presentar escritos de pronto despacho, sea en penal o en civil. Ustedes ven los juicios larguísimos que hay
en Comodoro Pi, con el tema corrupción. Bueno, eso es porque no hay nadie que meta un pronto despacho un recurso de queja. Nosotros en Tucumán, yo como fiscal, he presentado más de 100 o 200 escritos de pronto despacho por año. Recurso de queja a la Cámara de Casación, creo que en lo que va del año ya llevo 50. Y eso permite acelerar mucho el expediente, permite avanzar mucho el expediente. ¿Cuál? Ahí Mari. justo ingresó Mari y el micrófono. ¿Me escuchas bien? Vos, Tata, Sí, podés. muchas gracias, Juan. Hola, Doc. Disculpe Hola, Mari. que llegué muy tarde. No hay problema, te pusimos ausente. No sea malito. Bueno, seguimos. Gracias, Mari, por hacer posible esto. Ahora ahí te va a silenciar, Tata, porque por ahí no encontrás el lugar para mutear. No, gracias, Juan, a vos por moderar. Muchísimas gracias. Creo que Mari está acompañada, que vas a poder mutear ahí, así yo no te muteo y... Decime qué es lo que es mutear. ¿Estás con el chico que te iba a ayudar? Sí. Bueno, que te silencie el micrófono. Que te silencie el micrófono, así los ruiditos, porque como somos muchos acá, esos pequeños ruiditos de cada... Dice cada que uno, me saques el micrófono. que lo mutee y después lo abrimos. Cuando quieras hablar, si quieres tomar la palabra, te vuelves. A ver. Ahora sí. Ahí. Te escucho. Bueno, entonces, las leyes civiles son muy buenas, pero no se cumplen. Y cuando no se cumplen, estamos en problemas porque lo que provocamos es descreimiento social. Ahora, buena parte, yo diría en un 80% de la responsabilidad de que estas leyes civiles no se cumplan o prácticamente resultan inaplicables, está en manos de los jueces y de los fiscales. Pero hay un 20% que es responsabilidad de mis colegas abogados. El otro día daba un taller para la FACA, que es la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y le decía, ustedes no solamente tienen responsabilidades en cuanto que en el ámbito académico no se dan la materia de derecho penal ambiental o derecho procesal penal ambiental, sino que también son responsables porque no se animan a presentar escritos de pronto despacho y recursos de queja en los jueces. ¿Qué pasa entonces con las leyes civiles? Nada, te tiro. Y acá voy a tirar una primera piedra para los colegas que seguramente están defendiendo y mucho el tema de la ley de humedales. La ley de humedales va a ser como la ley de bosques nativos, como la ley de glaciares, como la ley general del ambiente, que por no tener un capítulo penal va a ser nada. Si alguien cree que va a haber algún gobernador de alguna provincia que va a cumplir con la ley de humedales, que le den una mirada a la ley de bosque nativo en Chaco, por ejemplo, o que le den una mirada a la ley de glaciares en San Juan o en Catamarca. En verdad que lo que se necesita en cada una de estas leyes, y alguna vez esto yo lo hablé con Bonazo, que fue el primero que lanzó esta trilogía con la ley de bosque nativo, le digo, meter el capítulo penal como delitos violatorios de la propia ley que se está sancionando es fundamental para que sea de cumplimiento, para que puedan acatarlo, para que los funcionarios no se puedan escapar y que se mantengan en esa ley. La confesión fue, Gustavo, si metemos un capítulo penal, no va a salir. Se repitió esta historia, y por eso la ley de bosque nativo sale sin capítulo penal. Se repite esta historia con la ley de glaciares. Y otra vez, hablar con la diputada, capítulo penal, por favor. No, Gustavo, no hace falta, realmente esto es una ley muy importante, va a haber muchas trabas. Si esta ley sale, va a ser porque aquellos que saben que deben enfrentarla no van a tener ninguna consecuencia, no va a pasar nada si no cumplen con esa ley. Y fíjense qué grave fue con el tema de la ley de glaciares,
que el propio presidente de El Yaniglia, que era es el encargado de hacer todo el trámite, todo el transcurso de la tramitación, fue el primero que la incumplió, y por eso ahora tiene una causa ahí en los tribunales orales federales de Comodoro Pi. Pero ¿qué quiero decirle? La ley de humedales sin capítulo penal no es un tema, no va a funcionar. Está lindo, regulariza, nos parece bien, vamos a salir a aplaudir, vamos a defender. Ni el proyecto de minería, ni el proyecto de mayoría incluyen el capítulo penal. ¿Por qué? Porque cuando el primer proyecto incluyó el capítulo penal, directamente lo apartaron y lo borraron con el codo. Desapareció el capítulo penal porque ya de entrada lo tenía, pero ya de entrada lo hicieron sacar. Así que aquí agotamos este segundo punto en cuanto a las leyes civiles. Las leyes civiles, para hacerlas cumplir, exigen de normas del Código Penal. Este tema tiene que estar dentro de las leyes, dentro de cada ley. Tercer tema. Bien. Gustavo, antes por ahí habías tenido la idea de que por ahí presentar algunos temas, algunas breves preguntas, y después continuamos con los demás puntos. Dale. Yo justo con respecto a esto, si quieren pongan X en el chat, por si hay alguna pregunta específica por estos dos puntos que ha planteado el fiscal. Yo tengo una, es que, bueno, queda claro que desde tu visión, la ley de humedales sin un capítulo penal no sería muy efectiva. Pero ¿sirve de algo si en lugar de que el capítulo penal esté dentro de la ley de humedales, que ese capítulo penal esté dentro del Código Penal? O sea, como que haya dos leyes complementarias, ley de humedales más ese gran capítulo penal que vos decís que tiene que estar, pero no dentro de la ley, sino en el Código Penal. ¿Sirve de algo trabajarlo así de manera complementaria? Sirve si lo tuviéramos tipificado como delito, pero hoy no lo tenemos. Entonces tenemos que salir a buscar otros delitos que yo le llamo, que son delitos ambientales sucedáneos. Es decir, yo le llamo delitos ambientales de modo como concreto a los delitos de la ley 24051. Y además hay un grupo de delitos circulares, como por ejemplo la falsificación de un instrumento público, como por ejemplo el incendio por el delito de estragos, pero que en realidad están en torno a otro tipo de acción que básicamente excluye la posibilidad de que vos como víctima te presentes como actor principal en una causa penal. Te lo pongo de modo muy concreto, que nos pasó con la ley de bosque nativo. Porque esa misma pregunta sirve para la ley de bosque nativo y sirve para la ley de glaciares. ¿Qué es lo que le pasa? Voy a la ley de glaciares, que es el más concreto. ¿Qué es lo que le pasa cuando esconden algunos glaciares y no se hace todo el paquete como correspondía? Bueno, caramba, hay alguien que tenía que controlar a la empresa minera de San Juan para que no contaminara. Ese alguien era el presidente del Yaniglia, que tenía que hacer el inventario como correspondía, y 3 secretarios de Ambiente de la Nación, que no hicieron el control. El juez federal, Casanelo, se encuentra con la novedad que la ley de glaciares no tiene un capítulo penal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Echa mano al Código Penal al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, para abrirles la causa penal, procesarlo y llevarlo a juicio. Pero resulta que vos, Juan, si sos víctima de un delito de esas características, va a ser muy difícil que te pongan como querellantes. Casanelo aceptó como querellante a la gente de San Juan, por cierto. Por cierto, el local regional. Perdón, no entendí. No, listo, ya se muteó. Entonces, el punto central es que sí, si tuviéramos la ley, sí, pero no la tenemos. Y acá te voy a meter otro capítulo porque me parece haberlo visto recién en el chat. Es que tenemos que pensar en una ley penal ambiental que contenga también el procedimiento penal ambiental. Porque si yo creo un capítulo de delitos ambientales como hizo el macrismo y lo metemos dentro del Código Penal, estamos en serios problemas porque el sistema de investigación es el de un código común que no está previsto para investigar delitos ambientales.
que no tiene la capacidad para investigar un delito ambiental, y por eso muchas causas penales terminan archivadas en cuanto a los delitos ambientales, porque aplicamos ese código de procedimiento que está para otros delitos. Esta lección yo la aprendí, y por eso soy muy viejo, cuando con mis 29 años me nombraron fiscal y se había ahí empezado a practicar con el tema de narcotráfico. Un legislador que ya que no recuerdo quién era, hizo una ley especial de drogas, que fue cambiando los números y actualizándose, pero era una ley que tenía establecido los delitos y que además tenía establecido los procedimientos para esos delitos. Por ejemplo, el agente encubierto es un rol que tiene nada más que para la ley de narcotráfico. Yo no la puedo aplicar al Código Penal. Entonces, yo estoy tratando de trabajar y de armar una ley penal ambiental y una ley de procedimiento penal ambiental para que metamos un buen capítulo penal adentro que puede incluir el tema glaciares, que puede incluir el tema de humedales, el de bosque nativo. Necesitamos tipificar la tala indiscriminada de bosque. Andamos haciendo magia para abrir una causa penal por el delito de daño. No sé si esto te explica la pregunta. Sí, sí, sí. Bien, ahora tenemos 2 preguntas y ya luego pasamos al tercer punto, porque 2 personas pidieron la palabra, levantaron la mano. Arrancamos con Verónica, y luego Lulamina, y después seguimos con el tercer punto. Dale. Seguís muteada, Verónica, ¿eh? Muchísimas gracias a todos que han hecho posible esta charla. La verdad que es un placer escucharlo. Y lo escucho y me vienen a la mente todas las causas que estamos llevando, totalmente con este desaliento que tenemos los ciudadanos, las organizaciones, de la dificultad de que avancen, ¿no? Y yo pienso que este porcentaje del 20% de los abogados como responsables de que no suceda la justicia es mucho mayor, ¿no? Y en este caso quería preguntarle de qué manera nosotros, las organizaciones que estamos incluso en amparos colectivos que están trabados durante más de un año, de qué forma nosotros podemos presionar a nuestros propios abogados que ponen voluntad, entre comillas, que no sabemos qué agenda oculta y por lo cual esto no se mueve. ¿De qué otra forma, no? Eso por un lado. ¿Qué otros canales de participación ciudadana podamos tener nosotros para que las causas se muevan? Porque evidentemente que los abogados de alguna forma tienen algún tipo de interés, por más buenos que parezcan, no se quieren quemar, porque el sistema también aquí en las provincias es muy chico, todos se conocen, es una realidad. Entonces, nosotros, no sé, sentimos que están muy, muy paradas las causas, los amparos sobre todo, y con respecto al capítulo penal, quería preguntarle, digamos, ¿qué otra cosa se puede hacer hasta que salga esa ley penal ambiental? Si es que sale, ¿qué otra cosa se puede hacer para que realmente suceda la justicia? Porque la verdad que la experiencia que tenemos es terrible, terrible. Así que bueno, no sé. Sí, no sé. Te respondo. Entiendo tu ansiedad. La razón por la cual los abogados no quieren presentar el escrito de pronto despacho es porque esos abogados también litigan en ese tribunal, con otros expedientes, con otros juicios, y que por lo tanto eso llevaría a un enfrentamiento que tal vez los perjudique en otras causas penales. No siempre es así. Pero buena parte de los que conozco, cuando les digo esto y se enojan conmigo porque lo hago público, me dicen: Gustavo, pero yo tengo que seguir litigando en este tribunal. Y eso es cierto. Pero eso es también un tabú para los abogados. Yo doy fe de que cuando los abogados presentan escrito de pronto despacho y recurso de queja, los jueces se podrán sentir medio molestos, pero trabajan. Entonces, ¿qué hace un ciudadano en esos expedientes civiles? Y yo le diría: mire, los expedientes civiles, olvídenlo. Empiecen con las acciones penales. Empiecen a ser querellantes en causas penales. El rol del ciudadano es ser denunciante, no necesita abogado, puede hacer lo que quiera, y cuanto más denunciante tengamos es mejor.
Muchas veces me dicen, vamos a denunciar un delito colectivo y empiezan a firmar en un solo escrito 200 personas. La verdad es que es muchísimo mejor que esas 200 personas se turnen un día cada uno y hagan su denuncia de modo individual. ¿Para qué? Para que eso le vaya generando al fiscal y al tribunal una estadística de aumento. La cantidad de causas, ¿por qué los fiscales federales se dedican más al narcotráfico? Bueno, porque es la mayor cantidad de causas que le ingresa. Si conseguimos que esa estadística se revierta y la que le ingresen sean las denuncias por delitos ambientales, y vamos a tener mucha más atención sobre ese punto. Insisto, en materia civil no puedo darte una respuesta, porque la respuesta sería cambiar de abogado o mirar a otro abogado. Pero nada más. La posición que yo creo que es más importante es pensar en lo penal. Y en el mientras tanto, tengo que decirte que tenemos muchas normas penales para iniciar causas penales. No hace falta esperar a que salga la ley penal ambiental. Lo podemos hacer ahora. Y con muchos motivos, con muchas causas, por muchos delitos. El punto es encontrar la manera de hacerlo, de denunciarlo y de ser insistentes en ese punto. Minera La Lumbrera, todos dicen 20 años de trámite. ¿Saben las veces que cerraron esa causa penal? ¿Saben que el juez federal que primero cerró esa causa fue echado justamente por las denuncias que se hizo desde el rol de querellante y desde el Ministerio Público nuestro por ser un corrupto? Y fue condenado a 4 años de prisión, y no doy el nombre porque falleció. Es decir, hemos enfrentado en Minera La Lumbrera una empresa de 6.000 millones de dólares a la cual finalmente vamos a llegar a un juicio oral y público, luego de 20 años de persistente trabajo de Conciencia Solidaria, Proeco y una concejal que se llama Anita Loto, que fue la que más impulsó también estos temas. ¿Se puede trabajar? Sí. ¿Tenemos antecedentes buenos? Sí. ¿De quién depende? No de un fiscal, de los ciudadanos. En Tucumán, si tenemos entre 80 y 100 causas penales en todo este tiempo por crímenes ambientales, si se ha conseguido condenar a un intendente por el manejo de un basural, a un sanatorio por mezclar residuos patogénicos, a los dueños de un sanatorio por mezclar residuos patogénicos, a los industriales de las... Todo eso se debe a qué? A que ciudadanos de a pie, como ustedes que me están escuchando, han empezado a abrir causas penales y empezaron a engrosar el capítulo de la estadística que tenemos. A la segunda pregunta. Bien. La de Lula, entonces. Oh, bien, Sí. bien. ¿Qué tal? Yo quería preguntarle al fiscal, ¿ha habido experiencias en nuestro país exitosas en términos de, bueno, fueros particulares, o sea, no sé, en la investigación y juzgamiento, por ejemplo, de los delitos de lesa humanidad? ¿Qué mirada tiene usted, digamos, sobre la posibilidad de crear fueros ambientales federales? Muy buena pregunta, Lula. Porque sabes que también, esto de porque soy viejo, a mí me tocó ser secretario de las primeras causas penales por delitos de lesa humanidad en el Juzgado Federal de Chubut. El caso Solar Irigoyen, el caso, todos, incluido la masacre en la unidad en la base Almirante Sá. Y ya en ese momento se hablaba de crear un fuero penal por el tema de los delitos ambientales. Es decir, focalizar jueces federales en cada uno de los distritos que se ocupen de los delitos de lesa humanidad y avanzar con eso. En ese momento se descartó, porque había muchas víctimas que no habían hecho la denuncia ante la CONADEP y que querían ser denunciantes ante estos tribunales. Y se les alejaba la posibilidad del sistema de administración de justicia. Entonces Alfonsín, en una discusión jurídica con muchos actores, tomó la decisión de decir, no, vamos a seguir con estos jueces federales que tenemos. Aun cuando algunos vengan de la época del proceso, pero vamos a confiar en quién. En las madres y en las abuelas. En la asociación, en la PDH. Vamos a confiar en el ciudadano que ha sido víctima de estos delitos y que ellos van a saber empujar. Y de hecho fue así. Porque aún con la ley de evidencia de vida y punto final, y eso fue mucho después, el planteo de la nulidad de esas leyes
estuvo en manos de estas organizaciones. Conclusión, no necesitamos tribunales ambientales. De hecho, hay 3 provincias que tienen tribunales ambientales que, la verdad sea dicha, lo único que han provocado es un mayor descreimiento social. En la provincia de Neuquén, capital de la gran contaminación del río Limay y toda la tierra con el petróleo, donde es muy difícil tomar agua sin contaminación, hay un fiscal ambiental hace años que nunca sentó en el banquillo de acusados al presidente de YPF por el delito del artículo 55 de la ley 24051. Y hasta podría ser un delito federal, y tampoco. Entonces, si tenemos fiscales ambientales con estas características, a mí me preocupa de que no tengan la independencia suficiente y que sus interpretaciones del derecho sean contrarias justamente a la protección ambiental. En Jujuy tenemos una fiscal ambiental. Es tremendo lo que está ocurriendo en la minería Jujuy. Ustedes han visto las manifestaciones por el tema del litio. Yo vengo de hace un tiempo atrás con Chuchuy, que me está pidiendo entrar al conversatorio y no tengo el enlace, así que si por ahí me lo dan, se lo puedo mandar, de dar una charla en Abrapampa, donde quedé sorprendido de las posibilidades de las acciones penales y ninguna había sido instada y empujada por las fiscales. Y otro tanto en Misiones. Y los fiscales ambientales que hay en Paraguay, Dios me libre y me guarde. Los fiscales ambientales de Brasil no han podido hacer nada con la destrucción del Amazonas, con la terrible contaminación de las minas en Minas Gerais. Y Perú, que también tiene un fuero ambiental. En definitiva, con todo el respeto, no puedo ni siquiera arrimar una opinión favorable en la creación de un fuero ambiental. Bien. Bueno, vamos a hacer una pregunta más y luego continúa la exposición. Bueno. Sí, dale. Sí, sí. Bueno, usted no puede hacer una opinión favorable de los fiscales de los fueros ambientales, pero en cuanto a los fiscales penales comunes, ¿podría ser una comparación que los favorezca, que diga, bueno, sigamos con este tipo de sistema? Sí, la que aprendí, mira, todo lo que yo aprendí en derecho penal ambiental y en derecho procesal penal ambiental, lo aprendí con los delitos de lesa humanidad. Es que los delitos ambientales van a ser a futuro los delitos de lesa humanidad. Yo ya estoy trabajando en lo que son los delitos ambientales de lesa humanidad. Esto es charla para otra cuestión. Incluso me han llamado desde el Parlamento de la Unión Europea para la creación de esta corte, qué sé yo. Pero lo que te quiero decir es que hay que mirar casos iguales en el pasado y ver por qué no se implementaron. A mí me parece que confiar en los fiscales ahora, en los que tenemos, es diseminar la posibilidad de corrupción. Yo si tengo 2 fiscales, 3 fiscales o 5 fiscales en turno que se lo van turnando, tengo menor posibilidad de corrupción por parte del poder económico, el poder del Estado, que si tengo uno solo. Bien. No sé si te resuelve la pregunta. Juan. Sí, sí, bien, bien. Yo creo que resulta claro lo que usted dice. Ahora, hay buenas investigaciones, en todo lo que es si nos vamos a lesa humanidad, ha sido muy bueno, o sea, el laburo de los fiscales de lesa humanidad ha sido muy bueno, Sí. inclusive porque incorporan otras perspectivas. En lo Ninguna ambiental duda. Ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo con vos, pero ¿sabés cuándo fue muy bueno el trabajo de ellos? Cuando Kirchner dio la orden. Porque yo he sido fiscal antes y la verdad que andá a decirle a alguno de esos fiscales que planteara la nulidad de la ley de obediencia civil, punto final. Cuando yo vine a Tucumán en el año 2001, diciembre del 2001, no querían saber nada con plantearlo. Y tuve que ser yo el que primero que tiró la piedra. A mí me tocó pedir la primera indagatoria a Bussi porque no había quien la quería pedir. En ese momento no había un apoyo político. Lo que te quiero decir es que anda a cantarle a Gardel si crees que vas a conseguir apoyo político del poder político y económico por las causas de los crímenes ambientales. Estamos solos. Bien. Bueno, digo, para no monopolizar por ahí la palabra y el diálogo,
le doy la palabra a Raquel, que tenía hace un rato la mano levantada, y ya luego vamos avanzando con todo el temario. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me Raquel. escuchan? Perfecto, Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy de la provincia de Río Negro, estoy en Las Grutas y estamos defendiendo el Golfo San Matías. Con todo esto que conversabas recién, estabas haciendo esta aproximación de que muchas personas, muchos ciudadanos demandando es mejor que un acto colectivo y demás. Cuando nosotros empezamos con todo este trabajo, somos todos, como vos decís, ciudadanos de a pie, no manejamos la abogacía, no manejamos las leyes, ni tampoco cómo se manejan en los distintos lugares de los funcionarios de la provincia, de una provincia como la de Río Negro, que está absolutamente tomada y sacrificada en bienes en pos del proyecto de Vaca Muerta y de todo lo que tenga que ver con el petróleo. Cuando nosotros vamos a ver a los abogados ambientalistas, estos nos plantean cuestiones que nosotros tomamos como verdaderas porque nosotros no sabemos de esas cosas. Ahora vos nos estás diciendo que sería mucho mejor demandar caso por ciudadano, y me parece muy bien cómo lo explicaste y demás, pero sin embargo el planteo fue distinto. Entonces ahora estamos haciendo una presentación colectiva de cerca de 200 personas con instituciones y demás. Entonces yo digo, si nosotros somos pocos, como dijiste al comienzo de la charla, somos pocos ciudadanos que estamos trabajando continuamente, si no logramos que la gente se interese, si a la gente le parece que hacer una denuncia es algo que no está porque todavía no se vio y porque si está contaminado, sí, bueno, pero a lo mejor después se descontamina. Es decir, no es un país que esté atrás de los recursos de toda la cuestión ambiental. Hay provincias que sí, como por ejemplo el caso de Chubut, hay provincias como, bueno, hay ciudades como Mar del Plata, en todos los lugares hay grupos, pero somos grupos reducidos. Y hay momentos en que cada vez vemos que éramos 100 y después resulta que terminamos siendo 70 y 50. Entonces, si los abogados ambientalistas del país, que no son muchos tampoco, no tienen la misma perspectiva, no tienen el mismo manejo, es decir, algo más sistemático que nos permita a nosotros entender, quedo hoy con el total desánimo de que estamos haciendo las cosas al revés de como vos lo estás planteando, y en realidad es el primer paso que vamos a dar en esta cuestión. Cuando hace una semana nos enteramos que ya están los barcos de YPF funcionando, recorriendo toda la zona de Sierra Colorada y que además están haciendo todo el camino por donde va a pasar el ducto. Entonces, a ver, ¿cómo sería para arreglar? Lo que te querría preguntar es, ¿cómo se arreglaría esto para nosotros los ciudadanos de a pie? Te cuento. Yo me voy a pasar las fiestas a la Patagonia. Yo he sido fiscal federal en Rawson. Y voy a estar cerca, voy a estar en Rawson. Si organizan algo en las grutas y me invitan a comer, podemos ir a hacer un taller allá para hablar de cómo hacer las denuncias penales ambientales. El procedimiento es sencillo. Quienes me escucharon y han visto alguna charla mía, seguramente van a dar fe de que lo que hacemos es un PowerPoint bastante fácil explicando cuáles son los delitos, y sobre todo porque los delitos que vos tenés ahí, disculpame, pero acá ya hay un error, son delitos federales. Hay que plantearlos en el Juzgado Federal de Viedma. Entonces, imagínate que vos lo que tenés es un delito de robo de tu televisor, y viene el chorro y te le roba el televisor al vecino de al lado, y al otro vecino, y al otro vecino. Se juntan todos los vecinos y dicen, che, nos faltan 40 televisores. Vamos a hacer una denuncia única y que el fiscal investigue el robo de los 40 televisores. El fiscal puede investigar el robo de los 40 televisores, pero seguramente va a ser mucho más eficaz si le llegan 40 denuncias. Lo podemos hacer, podemos cambiar este paradigma. Me cuesta mucho cambiarla en la mentalidad de los abogados, pero es necesario cambiar ese paradigma del derecho civil hacia el derecho penal ambiental. En Tucumán, insisto, las pruebas son evidentes, la cosa camina, los ingenios azucareros ponen sus filtros en las chimeneas porque se iniciaron acciones penales por la contaminación del aire. Tenés mi celular, llamame, podemos coordinar. Yo el día 28 de diciembre ya voy a estar en Trelew, Madryn. No me cuesta nada correrme hasta las grutas y charlar con ustedes. Próximo tema. Bien.
Bueno, habían dos puntos. Vuelvo a repetir, por favor, silénciense. Alicia Peseta, Alicia, silencia tu micrófono. Alicia, por favor, silencia tu micrófono. Si no, vos, Tata, no preguntes, silencie nomás. Bueno, la pregunta... Te silenciaste, Juan. Juan, te está silenciado. Bueno, me autosilencié. Gracias, compas. Bueno, decía lo siguiente. El siguiente punto era delitos ambientales y de tipos penales del Código Penal que defienden al ambiente, y justo hablaba el siguiente punto, denuncias de delitos ambientales. No sé si todo esto te mareé, lo vuelvo a repetir, delitos ambientales y de tipos penales del Código Penal que defiendan al ambiente y denuncia de esos delitos ambientales. Está el micrófono Ahora silenciado. está silenciado el fiscal. Ahí está. Ya hablamos de esto, hemos anticipado algo, pero vamos a tratar de ser breves. La ley 24.051, el artículo 55 y 56, prevé los delitos de contaminación con los residuos tóxicos. Es una ley muy importante, muy fácil de aplicar, no hace falta hacer grandes pericias ni cosas por el estilo. Hoy un abogado de Bahía Blanca me contaba que en la causa penal que tienen por la petroquímica, la Cámara misma de la Cámara Federal de Casación Penal había dicho que con la prueba documental era suficiente, que no hacía falta hacer ninguna pericia por el nivel de contaminación que terminó con toda la fauna marítima que habían tenido ahí. Y esto es una verdad. La verdad es que cada informe de impacto ambiental tiene los datos que necesitamos para hacer una causa penal en el caso de la minería, por ejemplo. Minera La Lumbrera es uno de esos casos ejemplares donde a reconocimiento de parte, relevo de prueba. Entonces, esa es la ley madre, si ustedes quieren. Pero también hay delitos en el Código Penal como el que hablamos hoy. El delito de daño para el tema de la tala de bosques. Hay un fallo muy lindo del Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego en ese sentido. El delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación que hizo Casanelo, que se está por hacer un juicio oral y público. El delito de contaminación con agrotóxicos. Es decir, estamos utilizando normas del Código Penal. Los penalistas me pueden tirar un frasco en la cabeza, pero yo siempre digo que detrás de todo el Código Penal hay un interés vital, que yo no puedo hacer compartimentos estancos y decir, esto defiende el sistema de administración de justicia, esto defiende la salud pública, esto defiende el derecho de propiedad. No, puede haber un delito que defienda, por ejemplo, la validez de los actos públicos, como puede ser la falsificación de un instrumento público, y puedo ser querellante porque me va a afectar el interés vital del medio ambiente. ¿Saben dónde nosotros aplicamos este tipo? El artículo 292 y el 296, en los informes de impacto ambiental. ¿Alguien me puede explicar cómo es que en el amparo de Mar del Plata el juez dice, acá hay fallas ostensibles, hagan de vuelta este informe, y no se abra la causa penal? Señor, ese informe que fue presentado a las autoridades públicas son un instrumento público tan valioso como una escritura de un escribano. Y yo como juez no puedo decir, esto aquí está mal, esto es falta todo esto, sin primero correrle vista a un fiscal y decirle, che, esto no es un delito. Así que hay mucho para hablar. Pasemos al otro punto. Bien, el otro punto decía pruebas de los delitos ambientales y acceso a la información pública ambiental. Dentro del taller que yo doy hay algo que le llamo la preconstitución de pruebas. ¿Me dejan hacer un poco de propaganda? Yo tengo una página de internet. He tenido que saltar un poco el cerco que tenemos del sistema de administración de justicia. Yo antes tenía una página .gov.ar, pero me han pedido que la saque mis autoridades. Entonces, lo que hice fue hacer una página que es .com.ar. Es www.fiscalgustavogomez.com.ar. En esa página ustedes van a ver modelos, por ejemplo, de cómo hacer un pedido de informe en base a la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental y al Tratado de Escazú. Maneras de preconstituir pruebas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que cuando uno hace una denuncia, el que tiene que hacer la prueba es el fiscal,
También es cierto que los fiscales no les gusta meterse en temas ambientales y encarajinan en el expediente con pericias y con conceptos que dicen de que no están preparados, etc. La cosa es mucho más fácil. Con la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental, yo puedo, por ejemplo, obtener un informe de impacto ambiental. Y si ahí revisándolo, como por ejemplo nos pasó en Santiago del Estero, revisándolo en su totalidad, encuentro ausencias graves o mentiras, yo puedo hacer una denuncia en el fiscal diciendo acá hay una falsificación de instrumento público, y eso un fiscal lo entiende. Es decir, no estamos metiéndonos por un delito ambiental, sino que estamos metiéndole en mano en un talón de Aquiles que este tipo de actuación siempre tienen. La Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental es un procedimiento fácil. Si nadie no... La vez pasada me decían, doctor, ya hace un año que estamos planteando la Ley de Acceso, no nos responde. Amigo, haga una causa penal, porque la ley dice, y el Tratado Internacional dice, que le tienen que dar la información. Si usted no se la da, haga una denuncia contra ese funcionario público, y cuando el fiscal de turno o el juez de turno le ordene a ese funcionario público que informe si efectivamente hubo una presentación, porque hay una denuncia penal, va a ver qué rápido va a obtener la respuesta. ¿Punto? Bien, clarísimo. Recuerden que todo esto está grabado, entonces ahí está dando las claves, ¿no? Que es ir por otro lado para que todo se transforme en algo penal y deje lo civil. Bueno, el siguiente punto es muy importante, es la criminalización de les ambientalistas, que eso lo vemos, judicializaciones. Bueno, ¿qué hacer en estos casos? Y que el acuerdo de Escazú era protagonista de este tema, ¿no? Así es. A ver, criminalizar a los ambientalistas no es únicamente abrirle causas penales. Yo siempre recuerdo la lucha por el Famatina, en donde las maestras de escuelas, en Famatina, cuando entraban las camionetas de las empresas mineras a Famatina rumbo a la montaña, el cura del pueblo se prendía las campanas y le daba las campanas y la gente salía como enloquecida, las maestras de las escuelas salían con sus alumnos y cortaban la ruta. El cura le abrieron como 4 o 5 causas penales, en una creo que llegó a estar detenido. Las maestras de escuela no le abrieron causas penales, pero las echaron. Esto es también una criminalización de la protesta. Criminalizar es utilizar una actividad, una conducta, señalándola como irresponsable, rayana a un delito y que habilita en sede administrativa que se los eche. Entonces, tenemos que armar una estructura de defensa de la criminalización de la protesta social. Y yo siempre digo que tenemos que tener algunos instrumentos que tienen que estar al alcance de la mano de cualquier ciudadano sin necesidad de abogados. Y otra vez, mis queridos colegas me pueden estar puteando, pero la verdad es que los abogados lo que hacen cuando se da un caso de criminalización de la protesta social, le paso el caso de La Cholla, que muchos de ustedes deben conocer por la pelea que están en Andalgalá, por el tema de mar, etc. Le abren causas penales. Han avanzado, le han salido a avanzar con las causas penales. Realmente es increíble la manera en que han avanzado contra los ambientalistas. Cuando yo fui a dar una charla ahí en Andalgalá, invitado por la comunidad de Aguita, me encuentro que lamentablemente hay algunas divisiones serias en Andalgalá entre ellos, y al grupo que nos vino a ver, nos vino a preparar, todos estaban a la defensiva. Es decir, los habían metido preso a Aldo y el otro muchacho, y una defensora aparecía ahí tratando de que lo saquen en libertad. Lo van a llevar a un juicio oral y público, y ahí están tratando de evitar que vaya el juicio oral y público. Pero a ver, paremos una mano. Yo lo he visto a Raúl, un hombre ciego, tirado en el piso en una filmación, y ver cómo la policía lo pisa. Pasemos nosotros a la acción. Pasemos los fiscales y los defensores del ambiente a iniciarle causas penales a la policía y al fiscal si han iniciado graves irregularidades en esta cuestión. A una compañera, porque tenía un celular en la mano en el despacho, en la oficina, en la mesa de entrada de una fiscalía, le sacaron en su celular y le abrieron una causa penal por obstrucción a la justicia. ¿Qué es lo que se hizo en ese momento? Se abrió una defensa para que le devuelvan el celular. No, minuto. El fiscal no tiene facultades para sacarle un celular. ¿Por qué no hacer una denuncia penal contra el fiscal?
por los delitos que están cometiendo. Es decir, tenemos que dejar de defender y pasar a acusar a aquellos que nos criminalizan. Esta es mi propuesta. Y la podemos salir a defendernos con habeas corpus, podemos salir a defender, pero tenemos que empezar a identificar los delitos que cometen, por ejemplo, en las represiones policiales. Entonces, repasemos esa mirada. Defender a la criminalización no es únicamente llamar a la policía cuando están detenidos. Defender la criminalización de nuestros hermanos es hacer por correo electrónico denuncias penales en la fiscalía, porque eso es una obligación para el fiscal. El fiscal tiene que recibir un correo tuyo, Juan, un correo electrónico tuyo, donde vos denunciás esa represión y le mandás el video, y el fiscal tiene la obligación de abrir esa causa penal. Porque hoy las denuncias penales van por correo electrónico. Este otro talón de Aquiles. No nos quedemos en declaraciones políticas, no nos quedemos en manifestaciones sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Seamos efectivos en el remedio de la defensa de la criminalización. Bien, creo que quedó clarísimo. Contraatacar, más allá de defender, ¿no? Contraatacar, y eso es a través de estas acciones que describe Gustavo. Había una pregunta que era de cierre, y está bueno porque venimos bien en tiempo, quedarán algo más de 20 minutos como para cerrar este encuentro, o sea que va a haber tiempo para preguntas, porque el último punto era victorias y fracasos en la defensa del ambiente, y qué leyes se necesitan y qué leyes no son útiles. Bueno, un poco hablamos de todo, pero a ver si vos podés darnos ejemplos. Victorias, fracasos, leyes que se necesitan y las que no son útiles. A esto yo le llamo la luz en el fondo del túnel. Yo empecé con mi primera causa penal ambiental cuando tenía 30 años, un empetrolamiento de 17.000 pingüinos allá en Rawson, en Punta Tombo y en toda la costa chubutense. Cuando inicié esa causa penal, la 24051 no existía. Esa fue una tarea y una lucha que la Fundación Vida Silvestre se puso en ese momento al hombro, y fue muy interesante. Incluso porque contamos con apoyos políticos muy interesantes, muy buenos, como por ejemplo el diputado Pierre, ¿no? Que si tengo alguna anécdota después por ahí. Pero en esa causa penal de los pingüinos fue muy fuerte porque teníamos todos los focos de toda la prensa internacional en Chubut por este tema. Y yo me di con que nunca en mi vida había investigado este tipo de cuestiones, a pesar de que tenía experiencia por los delitos de lesa humanidad. Y empecé a escuchar muchos ofrecimientos de prueba. La Sociedad Zoológica de Nueva York nos ofreció hacer todo un informe sobre los pingüinos. La Universidad de La Plata ofreció hacer con un cromatógrafo gaseoso la comparación del petróleo. En fin, hubo montones de organizaciones que tuvimos que reunirnos una vez en Buenos Aires, y éramos como 20 para coordinar la prueba que teníamos que hacer cada uno, al cual yo le pedía la ayuda en ese momento. Toda ayuda gratuita, les aviso. Cuando terminamos todo el proceso de investigación, teníamos 50 barcos sospechosos. Empezamos a descartar uno por otro y otro por otro, y nos quedamos con 4. Pero ¿qué pasó? Notamos en el largo del proceso de investigación que había una ley de Reginave, donde habíamos firmado un tratado internacional a partir de un accidente petrolero que se había dado en Alaska, que se conoce como el caso Exxon Valdez. Ese buque petrolero le habían hecho una rajadura a lo largo del casco, tipo Titanic, y todo el petróleo había caído en Alaska contaminando de un modo brutal. Se hizo un tratado internacional y se le exigió a los buques petroleros doble fondo. Es decir, que si se rajaba un fondo, hubiera un espacio para contener el petróleo. Todos los buques petroleros que tenían un solo fondo y que no convenía económicamente hacerle el doble fondo, ¿a dónde cree que fueron a trabajar? América del Sur, al África. Argentina vetó la idea del doble fondo. Y si hubo un derrame que afectó a los pingüinos, probablemente haya sido por una violación a este tratado que, como Argentina había vetado, aquí no pasó nada. Conclusión, la causa se cerró, pero significó un gran avance porque en primer lugar se le prohibió a los buques petroleros navegar a 5 millas de la costa como lo estaban haciendo, ahora tienen que navegar a mucho más, y en segundo lugar los buques petroleros en Argentina tienen un doble fondo.
Ustedes me quieren decir, desde el punto de vista penal, fue un fracaso. Pero en lo social y en lo favor del ambiente, fue un triunfo. No pudimos identificarlo, pero realmente fue un hecho notable. Aquí, de las causas penales ambientales que tenemos en Tucumán, hay muchas que se han cerrado. Pero también tenemos una causa penal que va a ir a un juicio oral y público con Minera La Lumbrera. No tenemos que dejarnos desanimar por esa falta de éxitos notables que permitan salir en los medios de difusión. Me dice que me estoy quedando sin batería, tengo un 10%. Pero bueno, por ahí te voy a pedir un minuto para buscar un cable. Pero la verdad es que puntualmente, y yendo a lo concreto, el éxito o no de una causa penal es realmente una aventura, si ustedes quieren. Nunca garantiza un resultado positivo, pero depende mucho de nosotros. ¿Saben qué? ¿Han visto en algún diario o alguna revista, en algún lugar, en cualquier medio importante nacional, el juicio oral y público para Minera La Lumbrera? No lo van a ver. ¿Han visto en algún lugar que se le hace un juicio oral y público al dueño de los ingenios más importantes de Tucumán en Santiago del Estero por contaminar con vinaza del río Chubut? No lo van a ver. ¿Han visto que el presidente de Sociedad de Aguas del Tucumán ha sido indagado por el delito de contaminación con líquidos cloacales? No lo van a ver. ¿Por qué no lo van a ver? Porque los medios no difunden esta noticia. Entonces, que no existan no significa que no estemos dando pasos. A no desanimarse. Esta es mi propuesta. A no desanimarse. Y volviendo al tema de las leyes, me parece fantástico. Hagan recursos de amparo. Es bueno el recurso de amparo para chequear ahí la comisión de un hecho ilícito. Yo siempre, acá en Tucumán, cuando recibo un recurso de amparo, lo primero que le digo a mis colegas abogados, tengo un cuerpo de abogados fantástico, le digo, che, revísenme en la denuncia del amparo, en la acción de amparo, a ver si hay algún hecho ilícito. Y ellos son los primeros que me dicen, sí, doctor Acay, yo le saco fotocopia a esa denuncia y se lo mando al fiscal para que inicie la acción. Y gracias a eso, por ejemplo, no cumplir con una sentencia judicial es un delito, acá y en la China. Cuando un juez le ordena al ANSES que le pague un jubilado como corresponde, tiene que cumplir con la ley. ANSES tiene que pagar, pero resulta que no paga. ¿Qué hacemos los fiscales? Ahora ya es costumbre aquí. ¿Pero qué hacían en un comienzo que costaba? Le abríamos causas penales al gerente del ANSES. Y lo citábamos. Cuando lo citábamos, aparecía el dinero y al jubilado le pagaba. ¿Terminamos en algún caso condenado? No, la verdad es que no. Pero significó para poner un mecanismo en donde hay que cumplir con las sentencias judiciales cuando están firmes. Y se terminó la discusión. Esto pasa en el tema de los amparos ambientales. La Corte Suprema en el año 2020 sacó una sentencia por los incendios en Entre Ríos y en el delta de Tucumán que ordena formar una comisión entre Ríos, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y los intendentes de Victoria y de Rosario. Los notifican a los 5 en persona. Año 2020, no hicieron un carajo. Año 2022, se prende fuego de vuelta. Y yo digo, oiga, ¿no hay nadie que le inicie una querella a estos 5 sujetos por no cumplir con la sentencia? Porque cuando la Corte le manda a preguntar al juez federal de Victoria qué había ocurrido con ese fallo, si se estaban reuniendo, nada, ni se habían juntado una sola vez. Entonces, hay que abrirle 5 causas penales a estas 5 autoridades por no cumplir con un fallo de la Corte Suprema. Juan. Bien, bien. ¿Me das un minuto que me busco un Sí, cable? por supuesto. Genial, aprovecho a explicar algo. Veo ahí que varios están pasando su mail. Yo creo que todos entraron aquí porque les pasaron a través de WhatsApp un link, o no sé cómo es que llegaron a... ¿No? ¿En tu caso no, Lula? Porque a través de los mismos medios que... Sí. No, iba a decir que a través de los mismos medios que nos comunicamos, yo por ejemplo las 20 o 22 personas que querían participar, yo por WhatsApp les pasaríamos el link, el drive, para poder descargarse ese video, poder verlo. ¿Alguien ingresó de otra manera que no sea por WhatsApp o no tienen contacto?
Digo, porque si no va a ser un súper trabajo que le vamos a encomendar a Tata, que tome el registro de todos los mails, porque ella lo está grabando, que creo que por ahí no hace falta. Enviamos a quienes Claro, se estoy conectaron. tomando, Claro, es así, Ecos de Mar, acá lo compartió por Instagram. En realidad yo lo subo a Yahoo y perdón, a YouTube. Ah, ¿lo hicieron pública? Ah, bueno, claro. Claro, Si lo hicieron pública es un lío. creo que en los mismos medios por donde ustedes los vieron, pero estoy tomando algunas notas, lo vamos a subir a YouTube, así que algunos me dicen que lo vieron por Facebook, ¿sí? Está bien, bueno, por ahí hay una incomunicación. La idea, les cuento, compas, era no hacerlo público por un tema de cuidar esta reunión, de que no haya espías, como quien dice. Pero bueno, si se hizo público, claro, hay gente que por ahí no tenemos Juan, ni el celular. Déjame darte un dato ahí. Sí. Somos muy paranoicos. Sí, sí. Y esto lo heredamos de la defensa de los delitos de lesa humanidad, porque en mis primeras épocas a mí me seguían los Falcon verdes hasta en el supermercado. Era una cosa tremenda porque mi esposa iba a la Anónima ahí en Rawson a comprar y había un tipo rapadito con anteojo negro mirándola salir. Entonces uno se pone muy paranoico. De hecho, me han pasado cosas como para ser paranoico. Pero la respuesta es que no tenemos que serlo. Tenemos que trabajar con absoluta transparencia. Tenemos que decir cómo pensamos y cómo hacemos y que nos escuchen todos. Porque una de las cosas que más se critica en el tema ambiental es que nosotros en realidad estamos trabajando a espaldas de la ciencia y en lugares ocultos, como si fuéramos una secta. No es así, no es así. Que este video, que este auto esté al acceso de cualquiera que lo quiera ver. De hecho, yo te iba a pedir que después me manden el link, porque así yo lo subo a la propia página de la Fiscalía, en donde ahí Mariela me está ayudando también a trabajar en estos temas. Sí, Gustavo, te lo pasamos. La idea es subirlo justamente a YouTube para que cualquiera lo pueda ver. Genial, genial. Esa es la idea. Nos preocupaba la reunión que no superara un número que nos impedía coordinarla, pero lo vamos a compartir. Bien, perfecto, encantado. Gustavo, si te parece, no sé si tenemos tiempo. Justo te iba a decir, sí. Tenemos tiempo para 2, 3 preguntas, que dale. Por ahí yo escribí en el chat que pongan X, no había una X. Si no alguien quiere hacer una pregunta, levantar la mano ahora. Tenemos unos 10 minutitos más para hacer preguntas. No veo X. Sí, ¿qué significa la X? No, la X en el chat como para pedir preguntas, escriben una X o levantan la mano. Bueno, acá Javier, primero va Javier y después Raúl. Y bueno, gracias a todos por estar aquí. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Javier de Comodoro Rivadavia. Y lo que quería preguntarle al fiscal, básicamente respecto un poco esto que dijo de poder contraatacar el tema de la criminalización de protesta. Nosotros acá en el caso de Comodoro tenemos lo que sucedió en diciembre y hay como 2 tópicos, la represión que sucedió en diciembre del año pasado y la falsificación de documentos como fue un informe de CONICET, en donde, bueno, las causas, creo que hay causas penales hechas respecto del CONICET, pero no sé si nosotros como ciudadanos podemos accionar también eso en contra bueno, del gobernador y todos los firmantes del proyecto de zonificación minera, en donde se falsificó ese informe. Vos sabés que conozco muy bien el caso, porque bueno, en septiembre hicimos un posgrado en la Universidad Nacional San Juan Bosco en Trelew, de delitos ambientales y cómo encarar los temas, y esta fue una de las cuestiones que discutimos, incluso estuvo Pablo Lada, que creo que vos lo conocés. La verdad es que esta es una de las cosas que yo le reclamo a mi querida provincia chubutense, es que justamente se dedican a defenderse en las redes sociales, se dedican a defenderse
en manifestaciones públicas que son importantes porque han conseguido torcerle la mano al gobernador con su intento de hacer la provincia de Chubut una zona de sacrificio, pero el costo en materia de represión fue muy alto. Y con el tema de la denuncia de CONICET, yo dije, sí, pero hay que presentarse como querellante en esa causa penal. Porque justamente haber falsificado eso permitía abrir una causa penal que directamente bloqueaba la posibilidad de la ley. Lo dije antes del aguatazo, ¿no? Del chubuaguatazo, no sé cómo le dicen ahora, el chubutazo. Y a mí me parece que todavía está pendiente eso. Pero lo que pasa es que también las cosas lo superaron. Y si ustedes se fijan, la propia Administración de Justicia, cuando salió a criminalizar a los ambientalistas que hicieron la procesa y que lo están llevando a juicio, la propia Corte Suprema, el propio tribunal, la separó a la fiscal y le dijo, mire, usted en esto, como no investigó a la policía que hizo la represión, no puede seguir actuando. Creo que es de apellido Gómez. Como conclusión, miren ustedes que lo que se tendría que haber hecho era una querella contra la fuerza de seguridad, contra el ministro de Seguridad o contra el jefe de policía por la represión policial, y no se hizo. Se dedicaron a defender a esta gente que la están juzgando y Dios quiera que las absuelva. Espero haber contestado tu pregunta. Bien. Teníamos la siguiente pregunta, creo que era Javier, y luego Lili sigue, de Metram. Ahí había dos personas que había nombrado, creo que eran Raúl, Javier y luego Lili. ¿Pueden hacer sus preguntas? ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, ahí está. Sí, te escucho. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Raúl Sajama, de acá de la comunidad indígena de Angosto al Perchel de Tilcara. Muchas gracias, doctor, por mencionar ese punto, y creo que habría que insistir cuando usted mencionó una palabra, el desánimo. Porque, bueno, es una palabra para nombrar, porque quizás explicar también por qué no se hacen las denuncias. Pero muy bueno esto de plantear, de pasar a la ofensiva, a la acción, no tanto ofensiva, sino de que pongamos en claro que podemos hacer las denuncias y que las tenemos que hacer, que esto puede funcionar. En el caso de nosotros como comunidades indígenas, por ahí escuchamos también que dicen así públicamente, dicen que el convenio 169 no funciona, pero eso no tiene que ser algo que nos detenga, al contrario. Yo creo que tiene que ser más bien un aliciente, un estímulo. Como dijo el doctor, esta cuestión del desánimo es lo que está abundando mucho ahora, por lo menos acá en Jujuy, y pareciera como que se tiene miedo, como que no nos animamos, los hermanos en este caso de las comunidades de acá, de La Puna, de Quebrada, porque hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esto de lo que ha planteado el doctor. Esa parte pediría al doctor también que se insista en esta cuestión, esa sencilla palabra, el desánimo que está campeando. Nada más, gracias. Muchas gracias, y gracias por ese locro que nos comimos allá en Jujuy los otros días. Muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Lili, si tenías una pregunta. Sí, agradecer a todos y especialmente al fiscal le quiero solicitar, me aclare lo siguiente. Obviamente Argentina adhiere al acuerdo Escazú. Nosotros en nuestro municipio, que tenemos muchas dificultades, somos pocos, ahora entiendo que en todos lados son pocos los que quieren ir para cuidar los bienes naturales comunes. La pregunta es la siguiente: si la provincia de Buenos Aires no tiene una ley sobre el acuerdo Escazú, ¿cómo hacemos en el municipio? ¿Qué se hace? Lili, ¿de dónde sos? De José C. Paz, provincia de Buenos Aires, que den en responderle a usted si el 7 no nos visitaría, pero ahora me gustaría... Te respondo esto. Sí. Te respondo esto. La verdad es que no hace falta. No hace falta una ley provincial. No hace falta que un consejo deliberante reconozca el Tratado de Escazú, porque es un tratado internacional que nos obliga
a cumplir con eso, a cualquier funcionario público. Pero no solo el Tratado de Escazú, también tenemos para el acceso a la información pública ambiental, tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental Federal, que obliga hasta el último concejal municipal. Entonces, en punto, y enganchando con lo que decía recién el hermano de Jujuy, en el punto al desánimo, me parece que es una buena manera de animar a la gente, empezar a organizarse para buscar la información. Y si te dicen que el Tratado de Escazú no está reconocido por el municipio, ahí nomás le hacemos una denuncia penal por lo ignorante y lo bruto que es, porque no se puede ignorar eso. El otro día estaba conversando con un amigo, estuve dando charlas en Tandil, en Necochea, en Ayacucho, y estaba charlando con unos compañeros que obtuvieron, en base a la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental, un juicio, una causa donde obligaron al municipio de Tandil a darle información. Resulta que en el primer tramo del juicio civil, en la demanda del juicio civil que se hizo o para obligar al municipio de Tandil a dar información, los abogados decían, esta información no existe, la contaminación y los niveles de contaminación en el agua nosotros no la medimos. Primera instancia, el juez dice, bueno, si no la miden, ¿qué podemos decir? Y tenemos que rechazar la demanda. Apelaron, va a la Cámara, y la Cámara le dijo, miren, está el Código Alimentario Nacional que obliga al intendente a tomar las medidas y medir el nivel de contaminación que tiene el agua, incluso le dice cada cuántos días. Ante el temor de que justamente le abrieran una causa al intendente por incumplimiento de la ley de funcionario público, ¿qué hizo el intendente? Presentó una pila enorme así de informes. Ahora, ahí hay también un delito de parte de la abogada que contesta en nombre de la municipalidad, que se llama estafa procesal. Se los resumo. No conseguí convencerlos a los compañeros de que hay que abrir una causa penal contra el intendente y contra la abogada por haber mentido en un juicio. Wow, clarísimo, Gustavo. Yo creo que estamos justo en hora. Las manos que estaban levantadas, ya pudieron hacer sus preguntas, pero quedaron ahí levantadas. Ahí tienen la opción para bajar. Queda agradecer a cada uno de ustedes que estuvieron aquí. Estaría bueno que, si quieren, mencionen, no presentarse cada uno, porque somos como por ahí 30, no estoy viendo bien el número, casi ese número, pero sí sé que habló gente de Salta, que habló gente, de Jujuy, de varios lugares, de José Cepaz. Simplemente mencionar los lugares donde están, así se pueden desmutear y simplemente saber, que esto fue bien plurinacional, que fue de norte a sur, de este a oeste. Yo, Ciudad de Buenos Aires. Hola Juan, hola a todos, muchísimas gracias al fiscal, la verdad que un placer escucharlo. Yo soy Julieta Colac, de Berisso, provincia de Buenos Aires, con varios problemas socioambientales obviamente, y ya nos encontraremos en algún otro momento. Agradecida de corazón. Gracias, Julieta. ¿Algún otro lugar? Que nombren simplemente provincia, ciudad, territorio. Les comento que desde Bahía Blanca estamos coordinando esta reunión y creo que el fiscal prometió también que iba a venir el 12, así que lo estamos esperando. Ahí está. ¿Algún otro lugar? Yo he encantado la vida porque tengo que dar las charlas estas en Mar del Plata y de ahí agarro para Bariloche. Yo tengo a mi esposa que es mapuche, mi suegra es mapuche. Entonces, si no llego a pasar Navidad con ellos y la fiesta con ellos, me parece que hasta me piden la destitución. Así que salgo de Mar del Plata y me voy para Bariloche y voy a pasar por Bahía Blanca, así que no me cuesta nada quedarme un día más ahí y charlar con los compañeros. Claro. Que no te inicien una acción penal, Gustavo, porque es lo peor que te pueden hacer. Ya nos enseñaste. Te cuento, Juan, que me iniciaron unas cuantas, ¿no? No, pero digo tu familia. No, ahí lo peor que pueden hacer es que se vayan a las manos. Vos ves que los mapuches no pasan por demasiado detalle. Hola. Sí, ¿cómo están? Les comento, mi nombre es Sofía, soy de Mar del Plata.
del barrio Félix Ucamet, barrio fumigado, pertenezco a Paren de Fumigarnos. Agradecer mucho al fiscal y nos vamos a ver pronto, ahora el 9, acá en Mar del Plata. Encantado. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Buenísimo. Bueno, yo soy Luciana, hace muy poquito que estoy en la multisectorial de Rosario, y bueno, lástima que no llegamos con el tiempo porque habíamos hablado de una iniciativa popular en la asamblea anterior, en la asamblea acá del tema del agua, para salvar algunas dudas que por ahí teníamos, y bueno, también hacer unas preguntas sobre la ley de humedales, pero bueno, a lo mejor en la próxima podemos terminar con estas dudas que me quedaron. Pregunta, Gustavo, ¿te podemos igualmente enviar alguna pregunta puntual, dudas a tu Todo mail lo que o quieran. Listo. Todo lo que quieran, porque sí. A ver, yo también tengo que decir que el lunes también empiezo mis vacaciones. Estas charlas tengo que darlas en las vacaciones porque no me dan licencia para hacer todos estos recorridos. Pero yo empiezo mis vacaciones y mis secretarios, que reciben muchas veces estos correos, responden todas las dudas. Bien. ¿El mail cuál es? Más allá que tenés una página que lo nombraste, que es fiscalgustavogomez.com.ar. Tengo dos. El oficial es A de Antonio, A Gómez, con Z, @ mpf de Ministerio Público Fiscal.gov.ar. Y el personal es Antonio Gustavo Gómez, todo junto, @ yahoo.com. Yahoo.com, sin el ar. Sí, sin el ar. ¿Cómo es de vuelta todo tu nombre entero? Antonio Gustavo Antonio Gómez, Gustavo Gómez. @yahoo.com. Bien. Bueno, yo creo que ahí sí pueden enviar las preguntas. Ahí, Lulita, que decías. Buenísimo. Sí, porque bueno, está muy candente el tema este de la ley de humedales, si hay que apoyar una, mayoría, minoría, si realmente no. Bueno, con esto que nos contaste también de lo penal, así que van a seguir habiendo estas dudas, pero bueno, las iremos resolviendo. ¿Algún otro territorio más? Mari Sí, está pidiendo la palabra. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es la siguiente. Tengo entendido que hay organizaciones de derechos humanos que reciben dinero en dólares. Mari, o sea, no se te entiende. Mari, no se te entiende. Sería bueno decirle que te apaguen la cámara. Si apagan la cámara va a mejorar tu conexión y se va a escuchar la pregunta. Que apaguen la cámara, que quede solo tu voz. Ahí, a ver, ahora se ve la pregunta. A ver, ahora. Bueno, lo que quería preguntar es, fiscal, tengo entendido que hay organismos de derechos humanos acá en Argentina que reciben dinero en dólares, un buen monto cada una, y que tienen también abogados que tranquilamente podrían ser nuestros abogados para que nosotros iniciemos querella. ¿Qué se podría hacer en caso de que uno busque esos organismos y digan que no, que como ya me ha pasado a mí, que es para otros temas que tienen que ver con derechos humanos, pero no lo consideran un delito, por ejemplo, los genocidios que bien sabemos que están ocurriendo en todo el país? No tengo respuesta para eso, Mari. Yo vivo reclamando a distintas organizaciones de derechos humanos, muchos de los cuales lo conozco de los juicios orales, que incluso seguimos haciendo, pero no tienen, no quieren trabajar con estos temas, lo hacen desde algún punto de vista de la declamación, del reclamo público, de los comunicados, de la defensa de la criminalización. Pero bueno, yo no puedo obligar a nadie, ni vos tampoco, Mari. No podemos obligar a nadie a que se siente a trabajar a la par nuestra. Bueno, entonces tengo otra pregunta. Usted en su momento dijo que se puede denunciar a los fiscales que no hacen bien su trabajo. ¿Cómo y a dónde hay que hacerlo?
Se puede hacer dentro de la página del Ministerio Público Fiscal de la Nación, es mpf.gov.ar. Ahí hay una parte de una Secretaría de Disciplina Técnica y le mandan un correo electrónico denunciando a los fiscales que no están cumpliendo su deber, con sus datos personales, correo electrónico y teléfono, y ese es el primer paso. ¿Se necesita abogado entonces? No. Ni para denunciar a un juez ni para denunciar a un fiscal. Muchas gracias. Recuerden que esto queda grabado, así que todo detalle van a poder volver a ver esto y poner pausa y play para anotar cada detalle que compartió aquí Gustavo. Estamos como en la etapa de despedida, de saludos. ¿Alguien más simplemente quiere decir desde qué territorio se conectó para comprender lo grande que fue esta reunión? Bueno, aquí me despido desde Salta, desde Vaqueros, a orillas del río La Caldera, que estamos defendiendo, y también hermanados a los pueblos originarios del Pilcomayo, que tenemos un trabajo de 20 años de hermanamiento y bueno, velando también por todo lo que ocurre ahí, que es gravísimo. Así que, bueno, invitado también al fiscal y a todos los compañeros a venir a Salta, así que, bueno, está hecha la invitación. Muchas gracias, porque esto es genial, realmente muy necesario y aprendiendo mucho. Y vamos a seguir la lucha, no vamos a bajar los brazos. Bueno, no sé si queda alguien más. Fuerte abrazo para todos, todas y todes. Nos vamos despidiendo así. Sí. Hola, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Bueno, yo soy Graciela Húngaro, de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Pertenezco a la Asamblea Endeudados Tolosa, a la Asamblea por un Parque Recreativo para los Hornos y a la Asamblea Vecinal Villa Elvira. Muchas gracias, fiscal. Estaremos en contacto. Y gracias, Juan. Muy interesante. A ustedes. Podemos cerrar con un aplauso. Con buenas tardes. Ahí Carlos Chuchuy nos envía saludos también. ¿Desde dónde, Carlos? Chuchuy es de Abrapampa. Chuchuy lo conozco de Abrapampa, si habremos estado ahí peleando. Le agradezco mucho. Agradezco a todos ustedes. Le agradezco a Mari por esta iniciativa, porque yo sé que a muchos les llegan los mensajes tipo 4 o 5 de la mañana y es que Mari se desveló y te mandan alguna noticia. Pero es espectacular, Mari, es una mujer fundamental en la defensa del ambiente. Los problemas de salud los tienen un poco, un poco mal. Yo sé que incluso para estar aquí dejó de tomar algún medicamento, pero Mari, te queremos de corazón. Sos para nosotros más que una madre, una abuela del medio ambiente. Vos sos la abuela de la Pachamama y la verdad es que cuidate, te queremos, te necesitamos con salud. Y vos fuiste la que empezó a jorobar con esto que a mí me encantó, me ha sentido muy bien. Un beso grande, Mari, un beso a todos, saludos a todos y Dios los bendiga. La Pachamama los cuide. Chau. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, fiscal. Muchísimas gracias por su tiempo, por su palabra. Bueno, chau, compas. Quedamos conectados, seguramente, bueno, por WhatsApp o por mail. Nos vamos a poner en contacto y vamos a tener todos el video. Fuerte abrazo. Gracias. Abrazo. Chao a todos. Chao. Gracias. Chao. Sí.